Muy bien, buenas tardes, jóvenes, señoritas. En esta ocasión vamos a presentar el tema del día de hoy, que está muy relacionado con los verbos. Pero antes de eso, cuéntenme, ¿cómo se sienten el día de hoy? ¿Bien? Bueno, me alegra que todos estén bien, me alegra que estén disfrutando de este día, me alegra que estén disfrutando de las clases, me alegra que estén disfrutando de la misma vida. Y posteriormente a esto, pues quiero contarles algo que me sucedió el día de hoy. Fíjense que ahora que venía en el camino, pues me encontré ahí con una señorita. Estaba ahí un poco decaída y le digo, oiga, señorita, ¿qué le pasa? Entonces ella me dice, me siento triste. ¿Y por qué? Lo que pasa es que tuve un problema en mi casa. Yo le digo, tranquila, tranquila, todo se va a solucionar. Entonces lo que quiero decirle con esto es, jóvenes, de que nosotros tenemos que vivir felices, ¿verdad? No tenemos que dejarle allí las cosas a cualquier situación que nos baje nuestro ánimo. Entonces, tenemos que ser felices día a día. Bueno, entonces, retomando el tema, les decía que vamos a hablar de los verbos. Les pregunto, ¿qué tipo de verbos conocen ustedes? ¿Ok? Excelente. Perfecto. Claro, pero recordemos que en inglés solamente existen dos tipos de verbos. Verbos regulares y verbos irregulares. Ahora, díganme ustedes, ¿cuáles son los verbos regulares y cuáles son los verbos irregulares? Muy bien, excelente. ¿Verbos irregulares? Perfecto. ¿Verbos regulares? Excelente. Pues eso es los verbos regulares. Pues les comento que los verbos regulares son aquellos verbos que, cuando nosotros los convertimos a pasado, les agregamos la terminación ed. Por ejemplo, si voy a mencionar el verbo trabajar, por ejemplo, que en inglés es work, y ese verbo yo lo voy a convertir a pasado, ¿qué voy a hacer entonces ahí? Sencillamente le voy a agregar la terminación ed. Entonces, cuando yo voy a aplicar este verbo al pasado, ya no voy a decir work, voy a decir worked. Entonces, eso sucede con todos los verbos regulares. Ahora bien, existen reglas, por supuesto, para formar el pasado de este verbo. Por ejemplo, si yo voy a tener un verbo como, por ejemplo, el stop, que ese verbo termina en una vocal y una consonante. ¿Qué hago para formar el pasado? Voy a duplicar esa consonante y le voy a agregar ed. La pronunciación sigue siendo stopped. Eso es en cuanto a los verbos regulares. Ahora, los verbos irregulares, que es lo que mencionaba Pedro. ¿Qué decía Pedro que son los verbos irregulares? Excelente, excelente. Eso es precisamente lo que es un verbo irregular. Un verbo irregular es aquel que, cuando nosotros formamos el pasado del mismo, cambia la estructura del verbo. O sea, a diferencia de los verbos regulares, que no solamente le agregamos la terminación ed, sino que cambia la forma de escritura. Con estos verbos hay una cierta dificultad, no dificultad, sino cierta situación que nos pone a pensar un poquito más. ¿Qué es eso? De que no hay reglas para formar el pasado de esos verbos, sino que lo que tenemos que hacer nosotros es, mire, aprenderse esos verbos. Esa es la única regla. Esa es la única regla para los verbos regulares e irregulares, ¿ok? Entonces, ahora, en cuanto a la aplicación de estos verbos ya en una conversación, en un escrito para formular una oración. O sea, la aplicación es exactamente la misma. Lo único que tenemos que tener en consideración es que cuando nosotros formamos un verbo regular, tenemos que usar la terminación ed. Y cuando usamos un verbo irregular, pues lógicamente cambiamos la forma de escritura de esos verbos. Entonces, jóvenes señoritas, ha sido un gusto para mí haber estado con ustedes este día, compartiendo con ustedes algo de los verbos regulares e irregulares. Cuídense mucho. Hasta pronto. Bye bye.